Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, y si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que hayan y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Honramos en este día la memoria de San Lucas Evangelista. San Lucas, de origen griego, escribió dos libros que son muy importantes para todos los cristianos. El tercer Evangelio, que lleva su nombre, por supuesto, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era médico. San Pablo lo llama Lucas, el médico muy amado. Fue compañero de viajes de San Pablo. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol Pablo, habla en plural diciendo: fuimos a, nos dijeron que, navegamos a. San Lucas acompañó a San Pablo cuando éste estuvo prisionero, primero 2 años en Cesarea y después otros 2 en Roma. Y es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita, puesto que, como les decía al principio, era de origen griego. Otro nombre que se le ha otorgado a su escrito es el Evangelio de la Misericordia, porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo, cercano y misericordioso. San Lucas insiste en que el amor de Dios no tiene límites, ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por eso es que los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el Evangelio de San Lucas. Es que fue escrito pensando en ellos. Su Evangelio es el único que narra los hechos de la infancia de Jesús, y en él se han inspirado los más famosos pintores para representar tan hermosas escenas. Dicen los historiadores que San Lucas murió soltero a la edad de 84 años, después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente el Evangelio de San Lucas el que hemos estado meditando. Jesús se dirige hoy con paso firme y seguro a Jerusalén, donde la gloria y el fracaso, la vida y la muerte están en juego. San Lucas nos dice que Jesús envió por delante a 72 mensajeros para que prepararan a los habitantes de las ciudades y pueblos
por donde iba a pasar. Además de los 12 elegidos previamente, Jesús elige ahora a otros 72 discípulos. La llamada parte del mismo Jesús. Él es quien convoca. Jesús es quien envía. Él es quien estuvo, está y estará hasta el final en la iglesia, llamando y enviando a sus misioneros y apóstoles. Él es quien tiene la iniciativa de anunciar y de hacer vida el evangelio de la salvación en todo el mundo. El número de 72 tiene un sentido de universalidad. Se está haciendo referencia a Génesis 10, donde el número de las naciones paganas era de 72. Toda la iglesia es misionera. Todo cristiano ha de ejercer su vocación recibida inicialmente en el bautismo de ser sacerdote, profeta y rey. La misión no es responsabilidad exclusiva del Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosas y religiosos. Todo el pueblo santo de Dios es evangelizador con palabras y obras. La misión es universal. Es mi misión. Es tu misión. Es la misión de todos. Todos ustedes y yo también hemos sido enviados desde el bautismo como embajadores de Cristo para preparar los corazones. Ustedes y yo, a pesar de nuestros fallos, defectos y debilidades, somos hoy esos 72. Jesús cuenta con nosotros para llevar el mensaje de su evangelio a todos los hermanos. Meditemos hoy algunas de las frases de este pasaje de Lucas 10, del 1 al 9. Rueguen al dueño de la mies. Todo evangelizador ha de encomendarse siempre al Señor y de encomendar siempre al Señor su tarea. Haga lo que haga, es el Señor quien es el dueño. Nosotros solo somos trabajadores que trabajamos con Él. Él es el Señor, el dueño absoluto de todo. Toda la honra y la gloria son siempre para Él. Segunda frase, para que envíe obreros a su cosecha. Todos debemos de orar constantemente para que siempre haya hombres y mujeres muy valientes que le digan sí al Señor, para que surjan aquí y en todo lugar obreros dispuestos a entregar su vida por el Evangelio. La falta de vocaciones hoy habla de lo pobre que ha sido nuestra oración. Tercera frase, no lleven dinero, ni morral, ni sandalias. Para hacer el trabajo de Dios no necesitamos ni millones de colones, ni títulos, ni mucho equipaje. Para hacer el trabajo que nos encomienda Jesús solo necesitamos el poder de Dios y su gracia. No deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos por ser pobres. No deberíamos de justificarnos diciendo que no podemos. No deberíamos de inventar tantas excusas ni de poner más peros a la evangelización. No es cuestión de cuánto valemos o de cuán perfectos somos o de cuánto sabemos. La misión es cuestión de disponibilidad y de amor a Dios. Si no estamos disponibles para Dios, por más habilidades,
por más dones, títulos y millones que tengamos, sencillamente no servimos para el reino de Dios. Hay personas que piensan que Dios no las puede usar porque no tienen grandes habilidades o talentos especiales, o porque no tienen títulos de teología o filosofía. Muchos no se comprometen con la evangelización por falta de recursos y dinero, como si Dios no fuera el Señor de las cosas. Dios nunca nos preguntará por nuestras habilidades, títulos, ni querrá saber cuánto dinero tenemos. Solo nos preguntará si estamos disponibles para trabajar con Él y para Él. Solo te dirá: ¿quieres ser mi embajador? ¿Quieres ser mi embajadora? ¿Quieres ir delante de mí preparando el camino? Cuarta frase: pónganse en camino. El Papa Francisco está llamando a la Iglesia a salir de sí misma, olvidando miedos e intereses propios para ponerse en contacto con la vida real de las personas y hacer presente el Evangelio en todo el mundo. El Papa Francisco no teme a la novedad de Dios y está decidido a darle un giro tremendo a la barca de Pedro. Está haciendo un llamado vehemente a todos, sacerdotes y laicos, a inaugurar una época gloriosa en la historia de la Iglesia. ¿Cuántos le daremos un sí generoso, valiente y decidido a Dios? ¿Cuántos sentimos arder el corazón ante este llamado? Quinta frase: yo los envío como corderos en medio de lobos. Jesús envía a sus discípulos por las aldeas de Galilea como corderos en medio de lobos. Jesús, por su propia experiencia, conoce que en el camino de todo cristiano siempre estarán acechando los lobos. A él mismo lo vigilan de cerca, lo critican y juzgan los escribas y fariseos. Han degollado a su primo Juan por hablar según la verdad. Jesús sabe muy bien qué va a sucederle en Jerusalén. Él conoce muy bien el camino. Cuando alguien opta por asumir el Evangelio, corre peligro. Somos humanos, somos vulnerables, y los lobos siempre estarán ahí, vigilando, acechando, esperando cualquier descuido para devorarnos. Por eso Jesús recomienda no detenerse en el camino. Muchos se detienen y los lobos aprovechan ese momento. Tenemos que estar siempre en camino. Ser como corderos es hacer presente en medio del mundo la paz, la humildad, la sencillez y ante todo la bondad del Señor Jesús, estemos donde estemos. Nuestra cultura está necesitada de humanidad. Cada palabra hiriente que se pronuncia, cada mentira que se dice, cada violencia e injusticia que se comete, nos va empujando hacia una confusión cada vez más profunda y destructiva. Debemos ser los cristianos signos de paz en medio de la guerra, signos de amor en medio del odio y la violencia, signos de bondad en medio de la maldad que se comete. Sexta frase: deseen a todos la paz. Jesús pide a sus discípulos que al anunciar el reino de Dios, su primer mensaje sea para ofrecer paz a todos. Digan primero paz a esta casa.
acoger la paz de Dios, guardarla fielmente en el corazón, mantenerla en medio de los conflictos y las pruebas, y contagiarla a los demás, exige el esfuerzo apasionante de enraizar la vida en Dios. ¿Qué tan enraizada está tu vida en Dios? Así, en esa medida tendrás paz. Entre más profundas las raíces, habrá más paz en el corazón. Meditemos. ¿Somos signos de paz en la familia, en la comunidad, en el barrio, en el movimiento al que pertenezco? ¿Hablan nuestras bocas en nombre de la paz? ¿Reflejan nuestros rostros y miradas la paz de Jesús? Las palabras finales que añade Jesús no dejan de ser sorprendentes. Si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz. Si no, se volverá a ustedes. La paz de Jesús es un bien que no puede desvanecerse. Nada ni nadie puede destruir la paz que ofrece Jesús. Si usted ofrece la paz y no encuentra aceptación, no se preocupe. Esa paz retornará a su corazón. No renunciemos nunca a hablar y a actuar en nombre de la paz. Tenemos que seguir proclamándola a tiempo y a destiempo. Evangelizar, hermanos y hermanas, es la esencia y misión de nuestra iglesia. Todos debemos y podemos evangelizar. El evangelio no es algo. El evangelio es alguien. Es la persona misma de Jesús. Por eso evangelizar no es solo propagar una mera doctrina. No se trata de hacer proselitismo, de hacer propaganda o de hacer mucha bulla. Evangelizar es hacer presente en el corazón humano la fuerza salvadora de Jesús vivo y resucitado. Repitámoslo juntos. Evangelizar es hacer presente en el corazón humano la fuerza salvadora de Jesús vivo y resucitado. Y para irradiar a Cristo resucitado, es necesario tener primero un encuentro vivo y personal con Él. La alegría más grande que el evangelizador ha de experimentar es la de sentirse muy amado por Dios, haber sido llamado por Jesús a vivir plenamente, realizando el proyecto del Padre, y saberse respaldado por el Espíritu Santo a cada instante. Oremos para que, como aquellos 72, y como nuestro querido San Lucas, todos nosotros volvamos victoriosos al cielo, cantando las proezas del Señor Jesús. San Lucas Evangelista, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.